La verdad que es un gusto estar participando esta mañana en este evento. Como somos unos cuantos, voy a tratar de hacer un breve resumen y darle la breve bienvenida. Y por supuesto los colegas, cualquiera de ellos, conocen mucho más en profundidad el tema que nosotros. Este es un cierre y una rendición de cuentas del Programa de Justicia e Inclusión, firmado por el Gobierno Nacional a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 2011, con el apoyo de fondos de donación de la Unión Europea, a quien, por supuesto, extendemos el agradecimiento por este apoyo al país. 5 objetivos básicos: el apoyo a la reforma del sistema penal, el apoyo a la reforma administrativa, temas de salud para las personas privadas en libertad, temas de educación también para personas en conflicto con la ley penal, y el quinto aspecto del tema de la reinserción social de las personas privadas de libertad. La ejecución del proyecto se elevó a casi 4 millones de dólares en un proceso en el cual hubo una amplia participación de entidades, los 3 poderes del Estado, más la sociedad civil, más otras instituciones, incluyendo varias de cooperación internacional. Así que, en ese sentido, ha sido un proyecto extremadamente desafiante, con participación numerosa de diferentes instituciones, como ustedes saben, con las complejidades que ello implica, y que ha tenido como resultados, después de este proceso, algunos aspectos que nos parece bien importante resaltar, como el haber aportado insumos de alta calidad técnica en el diseño y la planificación institucional, haber generado conocimientos a través de estudios ajustados a las necesidades, lo que pretende tener una mejor toma de decisiones, la capacitación de recursos humanos en todos los niveles del sistema de justicia penal y de los programas que intervienen en el trabajo cotidiano con la población procesada y condenada, espacio de diálogo y articulación interinstitucional, el desarrollo más concreto e implementación de software de gestión, pretendiendo contribuir a la eficiencia y a la transparencia, el aporte de equipamiento, principalmente informático, en el Poder Judicial y en la Fiscalía General, para mejorar las condiciones de aplicación del modelo acusatorio. Y otro equipamiento diverso también en materia de educación, en materia de salud, en materia de cultura y de trabajo. En definitiva, creo que esta mesa y este cierre del programa es fiel reflejo de 2 conceptos que siempre manejamos y que nos parece bien importante resaltar en materia de políticas públicas. Uno tiene que ver con el tema de la acumulación de las políticas públicas. Digamos, no hay fundacionalismo, ¿verdad? Se llega y se encuentra una situación dada, y esa situación dada es importante darle continuidad, es importante evaluarla, es importante reencauzarla si es necesario cambiar alguna cosa y llevarla adelante. Pero la acumulación es fundamental porque eso en definitiva termina siendo provocando un uso más eficiente de los recursos y un mayor beneficio para la gente, que es en definitiva para quien trabajamos. Y en segundo lugar, el tema de la coordinación, y creo que está bien a la vista el hecho de que tantas veces nos toca, por ejemplo, coordinar a nivel de Poder Ejecutivo en actividades que cada vez son más transversales y que incluyen diversa cantidad de aspectos, cuanto más el hecho de trabajar a nivel aquí, más en concepto Estado, a nivel de los 3 poderes prácticamente que han participado de este proyecto. Así que, sin más, reitero la bienvenida y seguimos escuchando a los colegas. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer a todos y todas los que han estado trabajando en este proyecto, que los vamos a enumerar al final de la presentación. Me dijeron que era larga la lista, y es larga, pero me parece que vale la pena reconocer a todas y todos los que estuvieron trabajando como un elemento central justamente de uno de los aspectos fundamentales de este proyecto, que fue la capacidad de interactuar en la articulación de las diferentes instituciones. Creo que todos los participantes de la mesa han hablado bastante ya sobre lo que cada una de las instituciones ha hecho, por lo tanto nos ahorra bastante trabajo y a ustedes bastante tiempo. Así que vamos a decir 3 aspectos generales y después algunos números que nos parecen importantes. El primero, empezando por el final, algunos aspectos positivos de este proyecto. Y uno de los aspectos fundamentales para nosotros tiene que ver con colocar este tema en la agenda pública.
Vivimos en una sociedad que esconde este tema o cuando le sale ese personaje autoritario que a veces llevamos dentro en esta sociedad en la que vivimos, lo que pedimos es palo y olvido, ¿no? O sea, que pase algo con ellos y después que no me cuenten. Entonces, poner estos temas arriba de la mesa y poder discutir públicamente qué es lo que pasa con las personas privadas de libertad me parece que es un elemento fundamental y positivo de este proyecto. Lo segundo, en el marco de esta discusión, es que nos obliga a pensar en esos olvidados y, como decía el ministro del Interior, no es magia, son procesos y los procesos son siempre en clave política. No porque hoy se haya hecho significa que cualquier otro lo podría haber hecho. Y no porque se haya hecho así no significa que no se pueda hacer de otra forma. Pero lo que se hizo fue producto de decisiones que se fueron tomando en el tiempo y a partir de las capacidades que el país fue teniendo para tomar estas decisiones. Un solo dato, en el año 2010 las plazas o la relación entre plazas en los centros de privación de libertad y personas dentro de los centros de reclusión era de 135 a 100. Hoy es, si no me equivoco, ministro, aproximadamente de 110 a 100. Entonces, menos todavía. Entonces podemos ver efectivamente que falta, pero la situación que existía era realmente compleja y era realmente peor. Cuando este proyecto se lanza a partir de lo que el informe Novak decía y hablaba de una emergencia humanitaria a nivel del sistema penitenciario. Y ese puede ser considerado como el puntapié principal de este proyecto y lo que luego desemboca en la articulación a nivel de la Unión Europea y el Gobierno Nacional y que le permite o que pone en manos de la OPP la coordinación de este proyecto junto con otras instituciones. Otros componentes fundamentales son, como se mencionaba recién, la cantidad de componentes de análisis y de valoración técnica que emanan de las diferentes investigaciones, y esto tiene sentido si después los utilizamos. Si el papel que cumplen estos papeles es embellecer nuestras bibliotecas y no abrirlo, no cumple mayor, no tienen mayor impacto. Lo importante es cómo ponemos en circulación este tipo de datos. Y mirar y ver, por ejemplo, que vemos que los adolescentes que están en conflicto con la ley penal son adolescentes que se parecen mucho a los adolescentes que no están en conflicto con la ley penal. Y que a veces sufren las mismas circunstancias sociales. Y pensemos, por ejemplo, que la mayor parte de ellos tuvieron algún tránsito o vinculación con el trabajo remunerado. ¿Sí? Y la mayor parte de ellos intentaron estudiar y se desengancharon una vez, y volvieron a intentar estudiar y se desengancharon otra vez. Por lo tanto, no es cierto a veces lo que se puede presentar en el imaginario público, que son gurises que no quieren más nada que efectivamente iniciarse en una senda del delito. Por el contrario, y ahí es donde nos hacemos responsables y nos tenemos que hacer responsables como sociedad. Hubo una cantidad importante de esfuerzos que quizás nosotros no supimos generar las condiciones para que fructifiquen. Y esta es la otra mirada, es cómo nos hacemos responsables de lo que nos pasa como sociedad. Se mencionaba recién los 5 sectores, los 5 aspectos centrales de este proyecto, el apoyo a la reforma penal y reforma procesal. Hablamos del adentro de la privación de libertad, de las personas privadas de libertad y también del afuera, y sobre todo de ese borde, de los que de afuera deciden de alguna forma si entran o si no entran. Y esto es un aspecto fundamental y por eso el reconocimiento, y me parece que ha sido muy bueno el trabajo que se ha hecho, de la importancia de reconocer la necesidad de la capacitación en estos aspectos. Y esto implica o exige un reconocimiento a la hora de decir estamos en un proceso de transformación y quizás no estamos del todo preparados que sería necesario y aceptamos y nos parece muy bien los aportes que se nos pueden hacer. No solamente a nivel de la infraestructura, como se mencionaba, sino también de la capacitación, la de poner en contacto con otras experiencias internacionales para mejorar este proceso y creo que eso habla muy bien de los esfuerzos que se hacen tanto desde el Poder Judicial como desde el Ministerio Público. Me parece que son aspectos también a reconocer. El otro componente hablaba de la reforma administrativa y el fortalecimiento de los sistemas de medidas privativas y no privativas de libertad. Ahí vamos a hablar al final. Hablaba de la atención y mejora a la prevención de salud, se mencionaba recién, y la ministra o la representación de la ministra interina. Tenemos que tener cuidado con los títulos. Hay gente buscando con lupa situaciones complejas. Mencionaba, y yo quiero recordar, la presentación del informe cuando hablaba justamente de la situación de la prevalencia de ciertas enfermedades en los contextos de encierro, y uno de los datos que uno podría decir, bueno, hay ciertas enfermedades que son recurrentes y uno podría a priori pensar que existían, pero algunas otras que llamaban poderosamente la atención, y es efectivamente la relación de las personas privadas de libertad con los intentos de autoeliminación,
y esos son componentes fundamentales. Las situaciones de medicación y automedicación dentro de los sistemas de privación de libertad, que habla de la situación de riesgo, pero encontramos otras, por ejemplo, la diferencia o la brecha de género que se instalaba en el sistema de visita, ¿no? Y esto lo menciono porque creo que es un dato interesante para trabajar ya no solo desde dentro, sino sobre todo desde fuera. A los presos varones los visitaban fundamentalmente sus parejas. A las personas privadas, las mujeres privadas de libertad, sus parejas eran ausentes. Es decir, los hombres abandonamos a nuestras compañeras y nuestras compañeras cada empresa. Y esa es una situación que deberíamos también trabajar y trabajar desde fuera. Y habla de los procesos en los cuales se transita el encierro. Y son las mujeres las que son visitadas por su familia y fundamentalmente por sus hijos. Entonces, hay también situaciones ahí adentro que parecen que uno las podría desconocer a priori a la hora de pensar qué es lo que sucede y que impactan sin duda sobre la calidad de vida de esa persona que está en una situación de encierro. Lo otro tiene que ver con el otro componente, es la formación y la atención en materia de educación y de capacitación, y se mencionaron dos proyectos que para nosotros son íconos fundamentales de este esfuerzo y de este proyecto. Uno de ellos, el de la cárcel de las Rosas, que ya se mencionaba, y no se mencionaba que se trabajaba en aulas compartidas entre hombres y mujeres. Otra experiencia también que es formidable. Cuando te dicen, bueno, ¿les parece? ¿Cómo vamos a juntar? Bueno, y sí, se pudo hacer, y eso mejoró también sin duda, así nos cuentan quienes trabajaron directamente en el proyecto, mejoró las condiciones en que se desarrollaba la actividad educativa y superar ese porcentaje de personas privadas de libertad que se vinculaban con la educación, pasar de un 45% a un 80%, quedó muy por encima de los objetivos iniciales que se planteaba el proyecto, es decir, que se tuvo un impacto muy positivo y además armó la banda de música que salió a tocar y nuevamente vemos el componente de la cultura y del arte cómo es capaz de transformar los entornos y transformar a las personas. Es decir, lo mismo que sucede y que nos esforzamos por políticas públicas fuera de los centros de reclusión, tienen impacto también y muy fuerte dentro de los centros de privación de libertad. Y el otro tiene que ver, y acá nos permite trabajar en dos líneas, por un lado la capacitación la formación a nivel de la industria textil, o podríamos decir del diseño de vestimenta para mujeres del INR número 5, donde 32 mujeres se formaron, 10 son monotributistas, es decir, que están en condiciones de trabajar para terceros. Algunas de ellas, recuperando su libertad, iniciaron con el conocimiento que adquirieron dentro del INR su senda laboral y su forma de vida a través de ese trabajo. Y esto cambia, sin duda, la vida de esas personas y de esas mujeres. Pero lo más interesante también es que fueron los propios trabajadores y obreros del sindicato de la UJA los que llevaron adelante este proceso de capacitación, y habla de los esfuerzos que podemos articular en nuestra sociedad si no dejamos a nadie afuera a la hora de pensar cómo podemos construir lazos de solidaridad. Y creo que en una sociedad como la que estamos hoy, la palabra solidaridad debería estar arriba de la mesa como uno de los esfuerzos cotidianos. Y como bien decía el embajador, no hablamos de filantropía, hablamos de compromiso. Y hablamos, por lo tanto, de solidaridad. Dificultades. Se mencionaba recién, el esfuerzo económico, la donación fue de 5 millones de euros y no logramos ejecutarlos todos. Esto nos duele a todos quienes llevamos adelante políticas públicas, y esto habla, por un lado, de las dificultades iniciales que se tuvo de articular una cantidad de instituciones a nivel nacional y además instituciones nacionales e internacionales y agencias internacionales. Cuando los parámetros de acción, cuando las modalidades, cuando los protocolos internos son distintos, muchas veces se hace difícil y esto genera aprendizajes necesarios para poder seguir trabajando en conjunto. Aspectos que quedan instalados o logros instalados más allá del proyecto, es decir, bueno, ¿y qué pasa ahora después? ¿No? Porque esta es la otra clave. Bueno, el proyecto se cierra hoy, ¿qué queda? Algunos logros que quedan: convenios instalados entre el INR, la UTU y el INEFOP y el sindicato de la UJA para continuar trabajando en materia de capacitación en vestimenta industrial en la cárcel de mujeres, un convenio entre el INR, ANEP e INEFOP para continuar el piloto educativo en la cárcel de Maldonado, un convenio entre el INR, la UTU y el INEFOP para 20 capacitaciones en todo el país. Y otros aspectos que quedan son los esfuerzos en materia de infraestructura y sobre todo a nivel de software que se han desarrollado en las diferentes instituciones, y aspectos que son derivados, yo diría, que son externalidades positivas. Sentar en una misma mesa una cantidad de instituciones que tienen cometidos distintos pero que se articulan en un mismo objetivo es un elemento
positivo. Hacerlo no es nada fácil, todos sabemos que la interinstitucionalidad es mucho más difícil de llevar adelante que decirla, y siempre hay que pensar un poco para decir interinstitucionalidad, porque se complica, y generar de eso marcos de acuerdo permanentes como un emergente positivo de estos son elementos positivos, y así en materia educativa se ha trabajado y se pudo efectivamente avanzar en este sentido, y eso nos parece que son elementos sustantivos. Algunos preguntarán, ¿y cómo se financia esto? Como se financian todas las políticas públicas, habrá que seguir efectivamente asignando recursos de cada una de nuestras instituciones para estos cometidos. En eso está la virtud de la actividad política, de cómo somos capaces de asignar de la mejor forma, de la forma más inteligente, los recursos que tenemos. Ojalá, efectivamente, podamos continuar una senda de cooperación con la Unión Europea para esfuerzos de este tipo, y nos parece que nos hace muy bien a los dos. Una vez en este mismo recinto mencionábamos que hace muchos años, en algunos siglos anteriores, la desigualdad se expresaba en el mundo a través de la desigualdad al interior de los países. No tenía mucho sentido mudarse de país porque la desigualdad entre los países era mayor, por lo tanto, si uno era pobre, iba a otro país y iba a seguir siendo pobre. Hoy la desigualdad en el mundo se expresa fundamentalmente por la desigualdad entre países. Y evidentemente no es la materia de hoy, pero tiene componentes bien estructurales y los conocemos muy bien. Por lo tanto, situaciones de este tipo, de cooperación de este tipo, para nosotros no solamente fortalece la capacidad que deja instalada en nuestro país, sino también ayuda a ir mitigando esa desigualdad que hoy existe en el mundo y que muchas veces aumenta. Seguimos concentrando la riqueza en poquitas personas y eso sigue generando niveles de desigualdad. Cuando hablamos de la situación socioeconómica de las personas que están privadas de libertad, hablamos de la situación de las personas más vulnerables. Y esto tampoco nos podemos olvidar. Son ciertas personas las que están más expuestas a quedar o a caer en situación de privación de libertad, y eso forma parte de los esfuerzos que tenemos que seguir dando fuera. Decía que iba a decir 3 cosas. Hemos hecho al principio el reconocimiento de algunos aspectos que quedaban. Hemos mencionado algunas de las cosas que se han trabajado, sobre todo porque ya han sido mencionadas la mayor parte de ellas, y no tiene mucho sentido insistir, pero que quiero y queríamos en particular hacer un reconocimiento de todas aquellas personas que han estado participando en este proyecto. En un momento u otro, este ha sido un proyecto que ha cambiado, que ha tenido 5 años de ejecución y un cambio de gobierno en el medio. Ustedes saben que cuando cambian los gobiernos también cambian muchas veces las personas que llevan adelante las tareas. Así que, en primer lugar, sin duda agradecer a la Unión Europea y al embajador en su nombre por este apoyo. Quiero agradecer también personalmente al director de la OPP por permitirme, como coordinador de la OPP, seguir al frente coordinando este proyecto hasta el momento que es final, que fue una de las cosas que en su momento le solicité, porque me parecía que era un tema importante y que nos interesaba poder trabajar. A Clelia, en nombre de la Unión Europea también, y al acompañamiento técnico que hizo. A Silvia Izquierdo y a Gerardo Siri, que fueron coordinadores en momentos previos de este proyecto y en momentos muy importantes, cuando hubo que llevar adelante el rediseño, sobre todo entre el año 13 y 14, de cuál iba a ser la ejecución posterior. A Martín Fernández, a Isabel Esturla, que la vi por allá, a Lucila Calvajar, Álvaro Diego y Malena Pérez, que fueron parte del equipo de coordinación y son esos que estuvieron molestando permanentemente por teléfono a cada una de las instituciones para que asistan a las reuniones, para que no se olviden de enviar los informes, esos informes que todavía tenemos que terminar de presentar el cierre. Por lo tanto, si alguno todavía está en deuda, que no se olvide que son necesarios para poder efectivamente dar cierre completo. A Diego Gonet de AGEB, que estuvo trabajando en el equipo de apoyo al monitoreo, a Ausi, a Martín Rivero y a Andrea Viñolo, que andaba por allí también, bueno, a Gabriela Fulco, Rosario Burgui y a Charles Carrera, en las varias etapas del proyecto, Gabriela, a Crisoldo Caraballo, a Gustavo Belarra, que no lo vi, pero también le quiero mandar un saludo muy particular porque fue un componente fundamental de la articulación que se llevó adelante en este proyecto y me parece que es necesario también reconocerlo. A Saúl Canciani, a Fabio Rosano, al gabinete del INR en su conjunto, a la Coordinación de Educación y Cultura, al maestro Ignacio Lucas, al Programa de Emprendimientos Laborales Enrique Mesa, al equipo de supervisión de libertad asistida Ariel Sanabria, al equipo de dirección de todas las unidades penitenciarias, en particular Las Rosas, Salto y la Unidad de Mujeres, a la Subdirección Nacional de Sanidad Policial, a Anzalone y Pedraja, a los Recursos Humanos, a la Secretaría, a Patricia Peralta, que era exdirectora del Patronato, a Inés Baucero, a Daniela Nali, a Luis Garibaldi y Rosita Ángelo, y aquí presentes Rosita y Luis en el periodo anterior, a Jorge Camor, Rudiar Pereira y Javier Acuña, a Patricia Banchero,
a Fernando Filgueiras, que también participó del proyecto, a Gabriela Pérez y Tamara Gutiérrez, que participaron también, a la NEP, a Wilson Neto, a Estela Lem, a Fernando Ubal, a Mariana Amaro, a Miguel Carvajal y Sandra Gardela. En ACE, a Paula Sarkisian, Mariana Drago y Gustavo Diego. En el MIDES, a Mayra Eldama y a Paola Pastore. En el MIDES, inicia llevando un doble reconocimiento también a Gabriela Fulco. En el MIDES, a Ivonne Martínez. En la Secretaría de Drogas, a Luis González. Eran varios, pero me parecía que era importante el reconocimiento porque en la foto siempre salimos poquito. Y me parece que, aunque no quede en la foto, quedará en las versiones taquigráficas, si es que existen, y me parece importante. Finalmente, dentro del Poder Judicial, a Daniel Tapié, Graciela Gatti, a Roque Martínez, Pilar Igoa, Laura, Nilsa Salvo y Sergio Migliorata, a la Cooperación Internacional en la OIT, al director Enrique Deive, estaba por ahí, a Fernando Casanova, a Ana Clara Matosas, a Ana Juanche, a Leticia Carzolio y Pilar Burgueño, en la Organización Panamericana de la Salud, a Eduardo Lekovitz, Miguel Fernández y Ricardo Rodríguez, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la coordinadora de residentes de NISCUC, a Virginia Varela y a Lucía de los Bueys, y bueno, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que también los molestamos al final para poder sacar con velocidad la ejecución de una cantidad de proyectos que teníamos, a Beatriz Moratorio, Mónica Rigueiro y Santiago Piris, y los 71 consultores y profesionales y docentes y talleristas y encuestadores que estuvieron trabajando en todo este proceso. Faltó decir al Poder Legislativo, con el que también articulamos, y cierro. En una de las páginas del informe final, que Salamano y Pedernera realizaron, decía algo así como que en el proceso actual de discusión legislativa en términos penales estamos sufriendo como una suerte de autoritarismo cool, ¿no? Hablaba de cierto, si no me corrigen, están por allí, cierto como desentendimiento de la investigación y de la elaboración técnica del trabajo en conjunto entre el área política y la técnica para discutir estos temas. Y a mí también me gustaría hacer referencia a otro concepto, que puede ser con el concepto de lo kitsch político, y es de qué forma solo decimos lo que sabemos que va a caer bien. Y para discutir estos temas hay que evitar el kitsch político, porque justamente hay que meternos en aquellos lugares donde sabemos que lo único que podemos llegar a tener, si somos honestos, son problemas. Por eso quiero felicitar a todas y a todos los que trabajaron en este proyecto, porque sé que lo hicieron y sabemos que lo hicieron con el mayor compromiso, sabiendo y pensando que el beneficio último era de aquellas personas que hoy están en un contexto de extrema vulnerabilidad y que deseamos como sociedad que algún día esos lugares de encierro se cierren.